Lucas capítulo 5, comenzando el versículo 1. ¿Lo tenemos todo? Amén. Dice así la palabra del Señor. Yo lo voy a dar lectura a todo el pasaje. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. El número 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, ese es Pedro, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Así a simple vista, pues sabemos, y este pasaje cuántas veces lo hemos leído, cuántas veces se ha predicado, se ha enseñado en diferentes formas, en cuántas maneras se ha hecho enfoque para el propósito que se quiere usar. Y eso es lo bonito de la palabra de Dios, que no solamente se limita a algo en particular, sino podemos expandirlo y podemos alcanzar otros objetivos, sin salirnos, claro está, de lo que es fuera del contexto. Así a simple vista quizás no se puede entender, no se puede quizás observar, pero aquí hay un problema. Dentro de este pasaje hay un problema. ¿Y saben qué? No es un problema cualquiera. Es lo que podríamos clasificar como un grave problema. Un problema que estaba afectando en gran manera. Todos sabemos que cuando, de la manera en que nos podamos estar sintiendo por dentro, eso lo vamos a reflejar ¿dónde? Por fuera. De la manera que a veces nos sentimos, y así mismo como el Señor en su gran sabiduría cuando nos diseñó, Él nos diseñó de tal manera de que como nos sentimos dentro de nosotros, así mismo lo vamos a reflejar fuera. Vamos a dar señales. Cuando estamos pasando por algún problema, alguna tribulación, de acuerdo a cómo nos sentimos conforme a ese problema, lo vamos a dejar ver por fuera. Hay personas que a veces por un pequeño dolor de cabeza, que ha sentido dolor y va al médico, le han descubierto lamentablemente un tumor. Otras personas que han sentido un poquito de dolor en el pecho y cuando va al médico está a punto de un ataque al corazón. Y así diferentes situaciones que de acuerdo a cómo nos estamos sintiendo por dentro o qué padecimiento estamos teniendo, eso se refleja por fuera. Cuando vemos los automóviles, están diseñados con ese mismo principio. Cuando algo está sucediendo en el automóvil, sea en el motor o en cualquier parte del vehículo, cuando da unas señales, y esas señales
comienzan a prender y apagar, ¿verdad?, ciertas lucecitas, bombillitas, y ahí podemos determinar que algo está sucediendo, que no está trabajando bien, que le falta gasolina, que se está sobrecalentando, o tal vez que hay que llevarlo al mecánico para que dé un diagnóstico, porque algo está sucediendo. Cuando una persona, pues, a veces llega a la casa, y en este caso los esposos, llega el hombre a la casa, y cuando la esposa lo saluda y le va a tratar de dar su besito o un saludo, y él como que no se muestra tan cariñoso o no muestra tanta simpatía, ella, espérate, inmediatamente dice, pero a ti te pasa algo, ¿verdad que sí? Y aunque él le diga, no me pasa nada, no puede, aunque trate de disimularlo, no puede ocultar que algo le pasó. ¿Por qué? Porque no está actuando de la forma normal, ni de la forma que está acostumbrando a hacer. Entonces, algo le está pasando, o viceversa. O cuando sabemos de los hijos, o tenemos alguna persona, una amistad, un compañero, un hermano de la iglesia, por más que a veces se trata de ocultar la situación que se está atravesando, algo se deja ver. Algo se deja ver. Y es ahí donde las personas preguntan, ¿a ti te está pasando algo? Porque tú no estás actuando como comúnmente tú eres. Algo tiene que estar ocurriendo. Así es que por más que a veces tratamos de disimular, nuestro mismo cuerpo nos delata. Damos a entender y reflejar de la manera en que nos estamos sintiendo por dentro. Pues aquí había un problema. Aunque no lo parezca, había un problema. ¿Y saben cuál era? Que Pedro no había pescado nada. Dice que él pasó ¿cuánto tiempo pescando? Toda la noche. Y ustedes saben que para un pescador, pasar toda una noche y no pescar nada es bastante triste y doloroso. Ahora, ¿cómo se estaría sintiendo Pedro en ese momento? ¿Qué estaría pasando por su mente? Él no había pescado nada. Pedro dependía de la pesca para sostener su familia. Esa era su profesión, esa era su vocación. Podemos llamarlo, ese era su negocio. Y de lo que él pescara, de eso entonces él negociaba, vendía, y con eso sostenía a su familia. Y tal vez Pedro, pues, ¿cómo estaría su preocupación después de haber estado toda una noche? Pedro, teniendo la capacidad y experiencia de lo que era un pescador, él no podía quizás aceptar lo que estaba sucediendo. ¡Qué vergüenza para Pedro! ¿Sabía Pedro si esa noche se podían pescar peces? Seguro que sí. ¿Sabía Pedro si la marea estaba alta o si estaba baja para poder pescar? Seguro que sí. ¿Sabía Pedro si había luna llena o luna vacía? Seguro que sí. Él tenía todos esos conocimientos. Él tenía toda esa experiencia. Pero ¿qué sucedió? Pedro no pescó nada. ¿Cómo se sentiría Pedro? Estaría un poquito avergonzado, triste, preocupado. ¿Y ahora qué van a pensar los demás? ¿Y ahora qué yo voy a llevar a mi casa? ¿Ahora qué voy a decir? Todo esto tenía que estar girando alrededor de la mente de Pedro. Y todo esto es algo que se podía dejar sentir y ver a través de él. Dice la Escritura que estando ellos lavando sus redes, como era normal de todos los pescadores, luego que echaban las redes y traían peces, pues tenían que lavarla para que no quedara el mal olor y volverlas a usar. Pero no habían pescado nada. Pero la estaban lavando porque, claro, se habían quizás adquirido impurezas del mar y tenían que mantenerlas limpias.
Ahora, dice la Escritura ahí, según lo que leímos, que de repente llega el Señor a ese lugar y ve allí las dos barcas y ve a los pescadores. Y como era usual del Señor, que era compartir la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, hablar del reino de Dios, hablar de lo que era su cometido aquí en la tierra, su propósito principal, que era hablar de ese reino de Dios y que la gente escuchara ahora el Evangelio, escuchara las buenas nuevas de salvación. Pues el Señor comenzó a hacerlo así y la gente dice que se agolpaba para escucharlo. Y Él le dice a los pescadores, a Pedro, a Andrés, su hermano, a Juan y Jacobo, hermanos también, vamos a echar, Pedro, y llamó sobre todo a Pedro, vamos a mover tu barca un poquito fuera de la tierra. Y de ahí el Señor enseñaba. Cuando terminó, dice, de hablar a la gente, compartirle el mensaje, le dice a Pedro, ahora Pedro, vamos mar adentro. ¿Qué pensaría Pedro en ese momento? Después que yo termino, estoy toda la noche, ahora estoy aquí lavando las redes, ahora Él me pide que vayamos un poquito mar adentro. ¿Y cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito? Ahora, por más que Pedro quizás lo estaba aparentando y disimulando, el Señor sabía que Pedro tenía un problema. A veces podemos tratar, como decía, de disimular, pero eso se deja ver. Ahora, cuando nosotros estamos pasando por problemas, por dificultades, por adversidades, ¿a quién acudimos primeramente? ¿A quién acudimos? ¿Sabe que hay gente que cuando vienen problemas y no saben qué hacer, no tienen la capacidad o la idea de cómo van a enfrentar ese problema, van y acuden a las personas que menos deben de ir? Hay quienes van a un adivino para que a ver si le ayuda a resolver el problema. Hay quienes se van a brujos. Hay quienes se van a chamanes. Hay quienes se van a aquellos que tratan de leer las cartas. Hay quienes se van a psíquicos, a ver si le pueden resolver el problema o si le pueden dar algún tipo de ayuda. Hay quienes se van a otros que practican todo este tipo de magia. Y hay quienes se van a veces hasta leer el horóscopo, para ver si el horóscopo que me dice que cómo yo debo de enfrentar los problemas. Pero ¿cuántas veces, cuántas personas van a diferentes lugares, pero el que todo lo sabe, todo lo conoce y tiene el poder para resolver, a veces es al último que se va, cuando debe ser el primero, y ese se llama Jesucristo? Dale el aplauso a Jesucristo. Cuando estamos pasando por problemas, por angustia, a quien debemos primero acudir es al Señor Jesucristo. Pues Pedro estaba tratando de aparentar, tratando de disimular, pero el Señor sabía. Dios todo lo sabe. ¿Cuántos saben que Dios todo lo sabe? No hay nada que se esconda ante Él. No hay nada. No hay nada que podamos hacer sin que Él lo sepa de antemano. Porque dice que Él, antes de que hagamos las cosas o hablemos, ya Él sabe lo que nosotros estamos pensando y ya sabe lo que vamos a decir. Así que ante el Señor no nos podemos esconder. No podemos hacer nada que Él no sepa ni esté viendo lo que estamos haciendo, aunque podamos disimular o escondernos de los demás. Hay veces gente que va a hacer algo, alguna cosa, y mira para cuántos lados. Mira para la derecha, a la izquierda, de frente, mira hacia atrás, pero ¿para dónde se le olvidó mirar? No sé cuántos de ustedes han visto en ciertos lugares, en tiendas, que luego que están las cámaras, y esto lo han puesto estos videos en la televisión, en las noticias, personas que están en una tienda y comienzan a mirar a ver si el dependiente de la tienda
o alguien que trabaja ahí, o no hay nadie de la gente que está velando, empiezan a mirar por todos lados, y cuando no ven que lo están, vean, toman el artículo y ¿qué hacen? Se lo guardan, disimulan un poquito y se llevan la mercancía. Quizá nadie lo estaba viendo, pero él no miró para arriba, que había una cámara ahí que lo estaba observando. Cuando nosotros vamos a hacer algo, podemos mirar para todos lados y nadie vernos, pero hay uno que lo ve todo, y es nuestro Señor. De Él no nos podemos esconder, de Él no podemos aparentar ni disimular. Pedro estaba en una situación difícil, estaba en una situación crítica, y quizás por más que lo trató de disimular, de alguna manera pudo haberlo estado reflejando. Pero el que lo sabe todo, el Señor, tenía que trabajar con Pedro en ese asunto. Tenía que trabajar con Pedro. Y ahí, después que el Señor termina de hablar a las multitudes, le dice, ahora vámonos un poquito más adentro, Pedro. ¿Para qué vamos más adentro? ¿Qué es lo que quiere? Y cuando llegaron más adentro, el Señor le dice, ahora Pedro, tira tu red al agua. Ya el Señor le estaba dando a entender a Pedro que él sabía lo que estaba pasando. Él sabía lo que le estaba preocupando a Pedro. Y le dice, ahora Pedro, tira tu red al agua. Siempre que el Señor habla en su palabra, es con orden. Y cuando Dios da una orden, ¿qué es lo que hay que hacer? Obedecerlo. Dios da una orden. Dios no le dice a Pedro, Pedro, ¿qué tal si tú crees que debes tirar otra vez la red al agua? Dios no dice así. Pedro, ¿te gustaría tirar la red al agua? Siempre Dios da una orden. En ningún lugar en la Escritura Dios busca si nosotros tenemos la opción o la alternativa, si queremos o no queremos. Dios dice, esto es lo que yo quiero. Y lo que Dios da por orden, hay que obedecerlo. Él le dice a Pedro, Pedro, tira la red al agua. ¿Y qué fue lo que primero Pedro dijo y reaccionó? Dijo, Señor, toda la noche hemos estado pescando. Toda la noche. En otras palabras, Pedro le está diciendo, mira, Señor, yo sé que tú predicas bonito. Yo sé que tú enseñas bien, Señor. Yo sé que tú haces cosas maravillosas. Pero esto de la pesca, de eso yo sé. Quizás tú has hecho otras cosas, pero esto de pescar, de esto sé yo. ¿Cuántas cosas estarían pasando por la mente a Pedro? Que buscó poner una condición antes de obedecer. Si el Señor le está dando un mandato a Pedro y le está dando una orden, tenía que Pedro decir algo, simplemente hacerlo. Pero ¿qué fue lo primero que él puso antes de llevar a cabo quizás la acción? Lo primero que Pedro dice, Señor, hemos estado pescando toda la noche. En otras palabras, por más que tú insistas, no hay peces. Por más que tú quieras que yo trate de nuevamente, no hay nada que se pueda lograr ni que se pueda traer del agua. He estado pescando toda la noche. ¿Cuántas veces nosotros, ante un mandato de la palabra de Dios o ante algo que Dios quiere que nosotros hagamos, cuántas excusas podemos poner?
¿Cuántas razones? No, porque según mis cálculos, si yo hago esto que dice la Escritura, entonces no me va a sobrar para esto otro. Si yo hago esto que dice la palabra, pues según mi experiencia, según mis conocimientos, según mis estudios. Cuando Dios dice que debemos hacer algo, es porque Él ya lo calculó y Él sabe que eso se puede hacer. Nosotros somos los que no estamos en la misma mentalidad de Dios. Nosotros somos los que no vemos las cosas como Dios las ve. Y a veces nosotros mismos quitamos la bendición de lo que Dios nos tiene porque lo miramos todo en el razonamiento humano y no lo vemos en la fe que es en Jesucristo. Mientras busquemos el razonamiento humano, no vamos a adelantar nada de nuestra vida espiritual en esta vida. Mientras sigamos con el razonamiento humano, no vamos a ver las maravillas que Dios tiene para nosotros en esta vida. Mientras hagamos uso de nuestro razonamiento humano y entender que 2 más 2 son 4 y 2 menos 1 es 1, no vamos a entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Había una ocasión en una iglesia que pastoreé, había un hermano que todo lo calculaba, todo lo calculaba, todo lo llevaba a puntos y comas y a más y menos. Y hasta para servir al Señor, él lo calculaba, hasta para servir al Señor. Y él decía, bueno, de donde él vivía, él tomaba y tenía contado, ¿saben? Tenía contado las millas, los kilómetros y también tenía contado el tiempo. Tenía contado cuántas luces de tránsito se iba a encontrar, cuántos pares había en la carretera. Y decía, bueno, si yo voy a esta iglesia que me queda aquí, me voy a encontrar que me toma, hay cuántos pares, hay tantos semáforos, hay tanto tráfico y me toma este tiempo. A esta me va a tomar tanto si hago por aquí. Si voy a esta otra, ¿y sabe qué? Terminaba no yendo a ninguna. Porque todas eran complicadas y el tiempo que tomaba una y el tiempo que tomaba otra y cuánto le gastaba de gasolina, cuánto le gastaba de freno, cuánto le gastaba de las llantas. Terminó no yendo a ninguna, porque todo lo queremos buscar a la razón humana y no sabemos la bendición que nos estamos perdiendo de parte de Dios. Pedro, el Señor le dice, ahora tira la red. Tira la red. Es una orden. Es un mandato. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Simplemente obedecer. Pero él antepuso una situación. Señor, hemos estado tratando. Tú sabes, Señor, que es toda la noche. Señor, tú sabes cuántas horas nosotros hemos estado ahí en el agua, en el mar, tratando de pescar. La tiramos a este lado y la tiramos a este otro lado y la tiramos al otro lado de más allá. Movimos la barca a unos metros más acá y ahí volvimos y tiramos y volvimos y tratamos. Hemos recorrido en una noche todo el lago y no hemos pescado nada. Siempre ponemos algunas condiciones para el Señor. Siempre tratamos de poner cuántas veces hemos tratado. ¿Sabe cuántas veces trató Tomás Alva Edison? ¿Sabe qué fue el invento de Tomás Alva Edison, verdad? La luz, la bombilla, el bombillo, los focos. Él trató no 20 veces, ni trató 100, ni trató 500, ni trató 1000. Se dice que Tomás Alva Edison intentó
y fracasaba, y volvía e intentaba, y fue persistente, y fracasaba, y volvía e intentaba, y volvía y fracasaba, de 1100 a 1200 veces, hasta que lo logró y lo consiguió. Y de allá para acá, esto es lo que alumbra el mundo entero. No importa cuántas veces has tratado, si Dios te dice que lo vuelva a hacer, hay que volverlo a hacer. Si Dios dice que lo hagas otra vez, hazlo otra vez. Pedro puso objeción. Señor, ya lo hemos tratado toda la noche. Toda la noche. Ahora, porque tú lo dices, y ahí donde Pedro dice, más en tu palabra, ¿qué es lo que está diciendo? Porque tú lo dices, Señor. Porque tú lo dices, no porque yo lo digo. Porque si es por mí, ya yo estuviera con las redes limpias, ya estuviera en mi casa. Simplemente porque tú lo dices, Señor. Más en tu palabra, por lo que tú estás afirmando, por lo que tú me estás ordenando, más en tu palabra, yo echaré la red. Y obedeció. Obedeció. Pedro dice que lanzó la red y la red se llenó de peces. No vamos a ver la gloria del Señor hasta que nosotros nos lancemos en fe y obedezcamos lo que Dios dice. Hasta que no tomemos la decisión de decir, Señor, esto es lo que tú me pides y esto es lo que tú quieres que yo haga. No importa, no importa, yo lo voy a hacer. Y el Señor se encargará de proveer. Mi Dios pues suplirá todo lo que falte, conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale el aplauso a Jesús. Pedro obedeció y vio allí la gloria del Señor manifestarse. Y dice la Escritura que fue tanta la cantidad de peces que se metió allí en la red que no podían ni sacarla. Tuvieron que llamar por ayuda. Cuando el Señor nos da la bendición, va a ser tanta que otros se van a bendecir también. Porque van a ver el milagro que el Señor va a hacer en nuestra vida. Y van a ver la gloria del Señor también. Y vamos a tener un testimonio grande para compartir, para que otros también reciban esa misma bendición del Señor. Dale la gloria a Jesucristo. Tuvieron que llamar a los demás compañeros, vengan a ayudarnos. ¿Cómo estarían ellos? Pero si no habían peces, ¿de dónde salieron tantos peces? Porque eso solamente lo puede hacer uno. Y eso lo hace el Señor Jesucristo. No es nuestra, como dice Zacarías capítulo 4, versículo 4, no es nuestra fuerza ni tampoco es nuestro poder. Es por la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios que suceden las cosas. Gloria sea al Señor. Dice que en ese mismo momento, Pedro, al ver lo que estaba sucediendo y al verse él mismo, quizás en la condición que se encontraba, y que él no estaba muy conforme ni seguro de lo que el Señor le pedía, y las preocupaciones que tenía, cuando vio aquello que sucedió allí, un milagro, dice que ahí mismo cayó de rodillas frente al Señor. Ahí mismo cayó de rodillas y le dice, Señor, perdóname, porque soy un hombre pecador. Perdóname, Señor. ¿Por qué se declaró en ese momento pecador? ¿Por qué estaba pidiendo perdón? ¿Por qué se estaba arrepintiendo? Porque él no estaba creyendo lo que el Señor le decía. Él estaba dudando. Ahí es donde se confirma que él obedeció, pero no quizás en la actitud correcta. Él pensaba que eso no iba a suceder, que tal vez se iban a volver a mojar sus redes y tenía que sacarlas otra vez y pasar el trabajo de limpiarlas.
Pero qué diferente cuando ahora ve lo que sucedió. Ahora las iba a lavar sin problema, ¿verdad que sí? Con la cantidad de peces que recibió. Ahora ya Pedro vio ese milagro del Señor y él se postra delante de él. Él se postra delante de Jesucristo. Sabe que para un judío, postrarse delante de una persona, eso era una abominación. Era algo que no se podía aceptar porque solamente ellos se doblegaban y se postraban solamente ante ¿quién? Ante Dios. En eso, bueno, hay muchas cosas otras buenas que tienen los judíos, pero eso bueno también tenían, que ellos no aceptaban ninguna adoración, ni reverencia, ni doblegarse ante ninguna otra cosa, sino que fuera al único y verdadero Dios. No se doblaban ante nada más, porque eso era idolatría, eso era abominación a los ojos de Dios. Pero Pedro se arrodilló, se doblegó frente al Señor, se arrepintió, le pidió perdón, porque en ese momento lo reconocía como el único y verdadero Dios, Jesucristo allí frente a él. Ahí Pedro estaba reconociendo que este hombre no era cualquier hombre. Este hombre era diferente, porque era el verdadero Hijo de Dios. Pedro recibió la bendición porque obedeció. Si no hubiera obedecido, no hubiera recibido la bendición. ¿Cuántas bendiciones quizás nos hemos perdido a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas bendiciones nos han pasado por el lado y se han ido? ¿Sabe que la bendición que yo pierdo hoy no se recupera? Para mañana hay otras bendiciones, pero la bendición que ya pasó hoy, esa no se recupera. Por eso es importante obtener la bendición que Dios nos tiene para cada día. Que cada día vivamos obedeciéndole, haciendo su voluntad. Y cada día vamos a ver la gloria del Señor en nuestra vida. Y cómo bendice y cómo provee, cómo suple. He ahí por qué la Escritura, 2 de Corintios capítulo 5, nos dice que andemos por fe y no por qué, y no por vista. Esto es un acto de fe. Obedecer al Señor, obedecer su palabra es un acto de fe. Que si lo llevamos a la razón humana nunca lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Pero cuando nosotros usamos la fe y no la vista, la razón humana, entonces vamos a ver las cosas que Dios puede hacer en nosotros. Por eso es que dice que andemos por fe y no por vista. Y es donde la Escritura dice, mas el justo, ¿por qué es que va a vivir? Por la fe. Porque cada día vamos a hacer las cosas que no son normales ni conformes a este mundo, porque son las cosas que vienen de arriba de los cielos. Y es ahí donde el justo, por esa fe que va a vivir. La gente no puede entender por qué nosotros estamos aquí el día de hoy, en este lugar. No lo pueden entender, porque ellos no viven por fe, sino ellos viven por la vista, por los deseos de la carne. Nosotros vivimos por medio de la fe. Es ahí donde en Hebreos, el capítulo 11, que es el capítulo de los héroes de la fe, el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 6 dice, porque sin fe es que imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Y es ahí lo que el Señor está dando como un mandato. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es sin fe tal vez no se agrade Dios. Sin fe a lo mejor no se agrade Dios. Sin fe quizás. No. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nos movemos a fe y vemos las cosas como Dios las ve,
nos ponemos los anteojos de Dios, nos ponemos los espejuelos de Dios. Cuando actuamos sin los espejuelos de Dios, que es la fe, entonces vamos a ver las cosas como los demás la ven. Vamos a ver las cosas como este mundo la ve. Vamos a vivir nuestra vida como el mundo la vive. Vamos a disfrutar este mundo como esta vida como el mundo la disfruta. Porque estamos viendo las cosas como el mundo la ve. Y no vemos la diferencia. Pero cuando nosotros nos movemos a fe y nos movemos en la gracia de Jesucristo, mediante su poder y su voluntad, y entonces nosotros nos ponemos los espejuelos, los anteojos de Dios. Ahora vemos las cosas como Dios las ve. Y es donde dice la Escritura que nosotros debemos tener la mente de Cristo para entender las cosas que son de Cristo y las cosas que vienen de arriba de los cielos. Gloria a Dios. Cuando nos ponemos los espejuelos de Dios, entonces entendemos por qué son las cosas. Entonces vemos las cosas como Dios las ve. Y ahí vamos a obedecer. Y ahí es donde se va a cumplir que sin fe es imposible agradar a nuestro Señor. Vivimos en fe, nos movemos en fe, actuamos en fe. Y por medio de la fe vemos la gloria y grandeza de nuestro Señor. Es ahí donde el Señor le dijo a aquellos discípulos y a la gente: si tuviera fe, y el Señor le dio a la fe una medida. Él le dio una medida a la fe. Yo recuerdo para el tiempo que yo estudiaba en el seminario, había un estudiante que decía: no, o tiene fe o no tiene fe. La fe es o tiene o no tiene, pero no es así. La fe tiene una medida. Cuando entonces entendemos lo que es la fe, vamos entonces a comprender que esto es un proceso que va en aumento, es una medida. Porque si no fuera una medida, el Señor no lo hubiera hecho una comparación. Hubiera dicho el Señor: si tiene fe, se moverán las montañas. Si no tiene fe, no se van a mover. No, el Señor dijo: si tuviera fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza. Diría a este monte: muévete, y se mueve. ¿Qué será si tenemos fe como un frijol, que es un poquito más grande que un grano de mostaza? Si tuviéramos fe como una semilla de aguacate, que es mucho más grande. Imaginémonos. Si tuviera fe como un grano de mostaza, el Señor dio una medida. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? No es solamente un creer, porque los demonios creen también, ¿verdad? Y tiemblan. No es solamente un creer que Dios es grande y Dios es fuerte y Dios es bueno y Dios es poderoso. No es solamente creer, es un creer con confianza y seguridad. Saber que Dios lo puede hacer. Cuando el Señor estaba frente a la tumba de Lázaro y Marta le dice: Señor, ya hiede, son 4 días. Y el Señor, yo me imagino en ese momento, la mira y le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Está hablando de la fe. Para el razonamiento humano, eso no iba a salir de ahí. Pero por la fe en Jesucristo, al que cree. Dice: no te he dicho que si cree, verás la gloria de Dios. Al que cree, todo lo es posible. Dale la gloria a Jesucristo. Cuando nosotros vivimos en fe, nos movemos en fe, es un creer genuino. Es decir: sí, yo sé, Señor, que tú lo puedes hacer y que tú lo vas a hacer. Ahora, no solamente se queda en un creer, sino también hay que obedecer. La fe tiene esas dos connotaciones. Yo creo a Dios, lo que Dios dice, pero también hago lo que Él me pide que haga. Así que la fe tiene dos connotaciones.
Yo creo en Dios, en lo que Él dice, pero hago lo que Él me pide. Es obedecer. Y es la parte entonces donde es diferente a los demonios. Los demonios creen en Dios, pues si lo conocen. Si antes le servían en el principio. Satanás lo conoce. No conocía a Jesucristo y trató de hacerlo caer y le metía el pie a ver si tropezaba y se caía. Ellos creen y conocen a Dios y conocen su poder. Pero ellos no obedecen a Dios. Nosotros creemos en Dios y también obedecemos a Dios. Y vamos a ver la gloria de Dios manifestarse. Dale la aplauso. Pedro reconoció a aquel que estaba allí. Y luego que Pedro reconoció y vio el gran milagro, lo que él había dudado, por lo que él se había preocupado, pero por obedecer al final, entonces vio el cambio. ¿Qué el Señor le estaba queriendo decir a Pedro? ¿Saben qué? Esta era la segunda vez que el Señor le decía a Pedro, ahora deja lo que tienes y sígueme. La primera vez que Señor se encontró con Pedro y se encontró con Andrés y se encontró con Juan y Jacobo, que estaban allí en la orilla del lago y estaban lavando sus redes. El Señor le dijo, síganme, síganme. Y ellos dejaron todo y lo siguieron. Pero esta es la segunda vez que otra vez se habían ido a pescar. Y el Señor volvió a ir donde él. Y le hizo pasar por esta prueba. Y lo hizo pasar por este tipo de crisis. A veces cuántas cosas el Señor nos ha pedido y que nos quiere para hacer algo. Y nosotros decimos sí, pero al dar la vuelta entonces como que buscamos irnos por otro camino. Pero el Señor nos tiene que hacer pasar por una crisis. Y tiene que venir la crisis. Porque de otra manera no vamos a responder. No es lo que Dios quiere. Él quiere cada día bendecirnos, pero nos tiene que hacer pasar por crisis para que nos acordemos que Él tiene planes y propósitos y que Él quiere algo con cada uno de nosotros. Pedro se había otra vez olvidado y el Señor lo hizo pasar por esta crisis. Y le dijo, ahora, vuelve y sígueme. Pedro, yo quiero que tú entiendas que de aquí en adelante no vas a depender de tu conocimiento, de tu capacidad, de tu experiencia, de tus estudios, de lo que tú quieres. No vas a depender, tú vas a depender única y exclusivamente del poder mío sobre ti. Sea Pedro, sea Juan, sea Pablo, sea Raúl, sea Felipe, sea Inés, sea Rafaela, sea Carmen, no importa, el Señor te está diciendo, yo quiero que tú vayas a depender de mi poder y no del poder tuyo y de tus fuerzas. Yo quiero que tú dependas del poder del Espíritu Santo. En este momento el Señor nos está hablando. Y Él siempre tiene algo con nosotros, quiere algo de nosotros. ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿Cuántas cosas suceden? ¿Cuántos tropiezos, adversidades Dios permite? Porque Él quiere que nosotros obedezcamos a Él y no nos vayamos a desviar. Dependamos de Él siempre, nuestra fe en Él. Nuestra fe en Él. Si tenemos la fe en Él, vamos a ver la gloria de Dios. Si tenemos la fe en Él, vamos a decir, como dice Filipenses 4:13, yo ahora todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Dale la gloria a Jesucristo. El Señor los bendiga a todos. Vamos a tener
un cántico en este momento y de la forma en que el Señor te ha hablado, la forma en que el Señor lo que quiere contigo, en esta hora que tú le vas a responder, que tú le vas a responder. Habrá algo que el Señor está queriendo contigo y te muestra y te da señales. O hay cosas que tal vez tú no le has confiado totalmente a Él. Y todavía sigues viviendo bajo esas adversidades, bajo esa opresión, bajo esas angustias. El Señor quiere liberarte hoy. Quiere liberarte. Y te está diciendo, yo quiero que confíes en mí y que de aquí en adelante vas a vivir por fe y no por vista. Y vas a vivir confiando en mi poder siempre. Porque Él va a proveer todo lo que falte conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos de pie unos instantes y cantamos este coro, este cántico? Mientras lo cantamos, el altar está abierto. De acuerdo como el Señor te haya hablado, esto es personal de cada uno. De acuerdo como el Señor te haya hablado, te haya ministrado y tú sabes lo que tienes con el Señor, ven aquí al altar. Ven aquí al altar. Y ríndete aquí como hizo Pedro. Y dile, Señor, ahora yo quiero depender de tu poder y no de mi poder ni mis fuerzas. Yo quiero hacer tu voluntad.